Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo: empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó: dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó y Eliseo le ordenó: golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso, el hombre de Dios se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, tengan la amabilidad de tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído un pasaje de la Biblia que es bastante interesante, porque es el momento donde el rey de Israel se entera de que Eliseo está convaleciendo, o más bien dicho, está agonizando, está a punto de morir. Y en realidad uno no se explica por qué Joás, siendo rey de Israel, viaja hasta el sur para encontrarse con Eliseo y siente un profundo dolor y un profundo pesar por la inminente muerte del profeta de Dios. Al hablar acerca de este rey, Joás, hermanos y hermanas, en realidad era un rey que tenía ciertas características. Y es que a pesar de que tenía cierta identificación con el Dios de Israel, Yahvé, el Señor, él no había sido del todo sincero en su espiritualidad con el Señor. De hecho, que él era una persona que de manera muy tibia, muy pasiva, había gobernado Israel y no había tratado la manera de volcar nuevamente a Israel hacia la entrega real hacia el Señor. Y eso es lo que había pasado con Joás. Que Joás de hecho hizo mucha ofensa hacia el Señor, porque siguió el mal ejemplo de Jeroboam, tal como lo dice en los versículos anteriores. Y lo que es más, buscó mucha contienda con el rey Amasías, que era rey de Judá. Entonces, hoy que Eliseo está a punto de morir, Joás se entera e inmediatamente va a buscarlo, porque él siente que de alguna manera Eliseo había tenido cierta conexión con él, en el sentido de que él había estado ahí para ayudarlo en momentos de dificultad. Por eso es que cuando el rey Joás se acerca a Eliseo, él se acerca con un tono muy respetuoso, de mucha reverencia, y en el versículo 14 dice: Padre mío, Padre mío. Note el respeto con el que el rey se está dirigiendo al profeta. En primer lugar lo está llamando Padre, y en segundo lugar le está diciendo: Padre mío, tú eres mi Padre. Pero eso en realidad no era cierto, hermanos. El rey no había tenido una conducta espiritual que uno pudiese identificar un cierto vínculo espiritual con Eliseo.
Pero a pesar de eso, lo que nosotros vemos es que el respeto que le tiene a Eliseo es bastante evidente, pero él lo que está buscando es tratar la manera de ver cómo se mantiene él en el reino, dado que de alguna manera Eliseo seguramente había tenido cierta influencia en este rey. Y Eliseo es consciente de eso. Eliseo sabe que el rey ha venido a verlo porque sabe claramente que él ha tenido cierta inclinación, cierto vínculo con él, y que ahora que él está a punto de morirse, él se siente como abandonado. En la vida cristiana, de igual manera, hermanos, nosotros podemos tener personas que al inicio de nuestra carrera de la fe nos animan, nos alientan, nos impulsan a seguir adelante. Son como nuestros padres espirituales, podríamos decir. Ellos están ahí para ocupar una función de mentores, en el mejor de los casos, orar por nosotros. Pero el deseo de Dios es que en la medida en que vamos avanzando en la fe, nosotros vayamos madurando y alcanzando la consistencia y el crecimiento necesario que nos permita seguir avanzando solos. Es verdad que la vida cristiana ha sido diseñada para vivirla en comunidad. Por eso es que nosotros en la iglesia nos llamamos hermanos, porque nos necesitamos los unos a los otros. Yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí, nosotros necesitamos a los hermanos, a las hermanas. Es un compañerismo que nos va permitiendo el crecimiento y la consistencia. Pero dentro de ese crecimiento que Dios va desarrollando con nosotros, nosotros tenemos que mostrar madurez. Y la madurez consiste en básicamente tener las competencias necesarias para poder enfrentar solos las oportunidades de la vida. Eliseo ahora, siendo consciente de eso, le dice al rey Joás: consigue un arco y varias flechas. Y dice el versículo 15 que Joás así lo hizo. Lo que Eliseo le pidió, eso estaba haciendo Joás. Dice el verso 16: luego Eliseo le dijo: empuña el arco. Entonces vea, Joás está haciendo todo lo que Eliseo le va diciendo, y eso está bien. Pero llega un momento en que Eliseo espera que Joás comience a tomar iniciativa y responsabilidad de su crecimiento. Cuando nos enfrentamos a esta verdad, es importante, hermanos, que nosotros comprendamos que la madurez cristiana siempre va a requerir que nosotros tomemos la iniciativa y la responsabilidad de nuestras decisiones. Nosotros, hermanos, estamos rodeados de buenos y de malos ejemplos. Los buenos ejemplos nos pueden impulsar a nosotros a seguir adelante. Cuando vemos a un hermano, a una hermana que está haciendo bien las cosas, nosotros podemos decir: es un buen hermano y yo quisiera ser algún día como él. Quisiera tener esa actitud de oración que él muestra y tratar la manera de crecer en la misma sintonía que él. Y quiera Dios, hermanos, que nosotros nos sintamos, como ya le dije, impulsados a actuar de esa manera. Pero también es verdad que a nuestro alrededor hay malos ejemplos. Y muchas veces los malos ejemplos son los que al final de tanto terminan hundiendo a muchas personas para justificar sus propios fracasos y su nivel de mediocridad. Hay personas que dicen cosas como: es que yo pudiera crecer más si a mí me hubiesen venido a visitar. Es que si alguien hubiera estado más pendiente de mí, seguramente mi nivel espiritual sería distinto, sería mejor. O el líder puede decir del supervisor: es que si el supervisor estuviera más pendiente de mí, yo sería un mejor servidor de Dios. Y así podemos irnos excusando hasta llegar a las esferas más altas del servicio
y llegar a decir, bueno, si el pastor estuviera pendiente de mí, me viniera a visitar, estuviera conmigo, seguramente yo sería un mejor cristiano. Pero detrás de eso, lo que existe es la evasión de querer evitar la responsabilidad de nuestro crecimiento y de nuestra madurez. Es verdad, hermanos, que al inicio de nuestra carrera cristiana nosotros necesitamos a los hermanos, a las hermanas para que nos apoyen, para que nos ayuden a salir adelante. Pero llega un momento en que nosotros tenemos que mostrar consistencia y madurez para alcanzar esa sabiduría que Dios espera de nosotros. Por eso es que dice la Biblia que cuando Joás estaba con Eliseo, él iba haciendo lo que Eliseo le estaba indicando. Qué bien, porque estaba siguiendo, aunque sea al final de la vida de Eliseo, la instrucción. Pero ahora Joás se está dando cuenta que aquel que había servido o que pudo haber sido de inspiración para toda su vida está a punto de irse. Pero vea la fidelidad de Dios. Y es que a pesar de que Eliseo está muriendo, Eliseo todavía tiene mucha misericordia, mucha compasión hacia el rey Joás, y él le dice: empuña el arco. Y dice, cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey. Entonces usted se puede imaginar al rey Joás tensando el arco, y Eliseo detrás de Joás poniendo sus manos sobre las manos de él. Eso habla de un acompañamiento, eso habla de una cercanía que todos necesitamos el calor cristiano de una familia espiritual. Hasta ahí vamos bien. Pero estando en esa condición, él le dice: abre la ventana que da hacia el oriente. Y hacia el oriente se encontraban los sirios, que eran los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Joás abrió la ventana y Eliseo le ordenó: dispara. Y así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Hasta ahí vamos bien. Pero dice el versículo 18 que ocurrió algo que Eliseo le pidió al rey Joás. Y dice: toma las flechas. El rey las tomó y Eliseo le ordenó: golpea el suelo. Note esto. Lo que Eliseo le estaba diciendo al rey Joás es: frente a ti está la victoria. Es verdad que yo me voy. Es verdad que dentro de muy poco ya no me vas a ver, pero el Señor estará contigo y Él te dará la victoria. Muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros ponemos nuestra esperanza en los seres humanos que vemos. Y qué bien cuando hemos sido bendecidos por un hombre, una mujer de Dios. Pero ese hombre y esa mujer de Dios en algún momento ya no estará con nosotros. Se irá. Aquellos que de alguna manera modelaron sobre nosotros sus principios de fe tendrán que partir. Y ante su partida, lo único que nos va a quedar a nosotros es su legado. Toda aquella experiencia de fe que fueron cultivando en el tiempo. Y ese legado nos debe de inspirar a nosotros a ser como ellos y crecer como ellos. Pero es simplemente eso, un legado, una línea trazada que debemos de seguir. La madurez cristiana va a consistir en que nosotros sigamos ese camino, en que nosotros tomemos la estafeta y continuemos con la carrera que nos ha sido encomendada. Y es ahí donde se requiere de iniciativa,
Para poder crecer y avanzar necesitamos tener iniciativa, hacer más de lo que se nos pide. ¿Y qué es eso? Es esto precisamente que Eliseo ahora le está diciendo: toma las flechas, toma la victoria, Joás, toma la victoria que Dios ha preparado para ti. Tú vas a crecer hasta donde tú quieras. Entonces vea, el rey las tomó y Eliseo le ordenó: golpea el suelo. Note esto, Eliseo no le había dicho cuántas veces tenía que golpear el suelo. Eso correspondía a la visión y a la iniciativa del rey. Pero como Joás estaba acostumbrado a hacer lo que le decían, su crecimiento era un crecimiento mínimo e inferior. Por eso es que dice la Biblia que inmediatamente Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. ¿Por qué se detuvo? ¿Quién le puso límite al crecimiento y a la victoria de este rey? Nadie. Él simplemente tenía que tomar iniciativa hasta dónde quería llegar, hasta dónde quería vencer a sus enemigos. Estimados hermanos y hermanas, delante de Dios, solo nosotros somos los únicos responsables de nuestro crecimiento en la fe. Nosotros no podemos culpar que porque existan malos ejemplos a nuestro alrededor, digamos, es que yo no soy buen cristiano, porque en realidad aquí nadie es buen cristiano y yo no me siento motivado para hacer las cosas correctamente. Es que no me vienen a visitar. Yo creo, hermanos, que a ustedes les he compartido en otras ocasiones. El Señor en su misericordia, en este mes de enero, me permitió llegar a 23 años de haberle conocido. Un 3 de enero de 1999. Lo que le quiero decir es que ese 3 de enero del 99, el diácono, todavía lo recuerdo muy bien, ya no lo he vuelto a ver, por cierto, ni sé cómo se llama, pero me recuerdo también porque él era blanco, era de ojos verdes, rubio, no se me olvidó la imagen de él, y él me tomó los datos. Hermano, yo estaba tocado ese día, de verdad. Mire, yo desde que me levanté de mi asiento en la iglesia hasta que llegué al frente, yo ya iba llorando. Era sentir la presencia de Dios que me estaba perdonando de mis pecados. Y sentir esa experiencia espiritual, para mí, hermano, fue una gran bendición. Cuando me levanté de mis rodillas, nos llevaron a la oficina para tomarnos los datos. El hermano servidor me dijo: hijo, me dijo, te voy a tomar esos datos porque un hermano te va a llegar a visitar, me dijo, para darle seguimiento a tu progreso en la vida cristiana. Hermano, cuando yo era un niño de 9 años, cuando a mí me dijo que un hermano me iba a llegar a visitar, yo me lo grabé en mi corazón, en mi mente. Y al día siguiente yo me levanté muy temprano a ordenar mi casa porque iba a llegar un hermano a verme. Yo no sabía qué día iba a llegar, pero yo tenía que mantener limpio para que el hermano que llegara a visitarme estuviera en un lugar ordenado y limpio. El primer día no llegó. El segundo día yo me seguía levantando, limpiando y ordenando porque yo quería que el hermano encontrara limpio. No llegó. El tercer día no llegó. El cuarto día no llegó. El quinto pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Lo que sacaron ventaja de tener la casa limpia fueron mis papás. Pero yo pasé meses esperando a que un hermano me llegara a visitar, a darme las famosas visitas programadas. Todavía las estoy esperando.
Yo sé que no es el caso de ustedes, porque si a ustedes les dicen, hermano, hay que ir a visitar a esta persona, ustedes van, no lo dejan para el otro milenio, ¿verdad? Pero mira, hermano, yo era un niño de 9 años, yo bien pude haber dicho, no me vinieron a ver, no me vinieron a visitar, me mintió el diácono que me atendió. Como le digo, todavía estoy esperando esas visitas. Pero yo entendí una responsabilidad, y era que desde el momento en que el Señor había perdonado mis pecados, yo era un niño, pero yo comprendí algo: la responsabilidad de mi crecimiento espiritual es personal. Gracias a Dios, hermano, con el tiempo hubo un tío que fue el que ese día me llevó al culto, que se acercó a mí, y con él nos íbamos a la iglesia. Él me involucraba en la célula. Era un niño, 9, 10, 11 años. A la edad de 11 años, como con él nos íbamos para la iglesia, yo ya estaba listo cuando él me decía: Jonathan, nos vamos al culto. Ya estoy listo, tío, vámonos. Y ahí iba la mumujita de 11 años con el tío para la iglesia. Pero hubo un momento en que este tío tuvo que emigrar hacia los Estados Unidos. ¿Y ahora con quién iba a la iglesia? En esa época, en mi casa, solo él y yo íbamos a la iglesia. Yo tenía 11 años, estudiaba en la tarde en la escuela, y salíamos a las 5:30 de la tarde. Pero inmediatamente el miércoles y el jueves, que era el día que me tocaba ir a la iglesia, hermano, yo salía pero corriendo de la escuela para llegar a la casa, quitarme la camisa del uniforme y ponerme otra camisa e irme a pie a la iglesia. A pie, un niño de 11 años solo a la iglesia. Nadie iba conmigo, porque cuando él se fue, yo me puse a pensar, bueno, mi tío ya no me va a llevar a la iglesia, entonces ¿qué hago? Yo nunca había andado solo en la calle. Y el primer día, fue un miércoles, el primer día que ya mi tío ya no estaba con nosotros, mis papás bien preocupados porque no me encontraban en la casa. Hasta que como eso de las 8:15, 8:30 de la noche, iba llegando a la casa con mi Biblia en la mano. ¿Y dónde has andado?, me dijeron. En la iglesia, les dije. Pero tu tío ya no está, ya no te lleva. Sí, pero yo quiero ir. Y desde entonces, hermanos, siempre eso fue así, hasta que el Señor nos trajo acá. Porque la responsabilidad del crecimiento espiritual no es de otra persona, es nuestra. Yo no puedo estar esperanzado a que si va a pasar el bus, a que si los hermanos me vienen a motivar. Hay hermanos que literalmente en carretilla hay que traerlos a la iglesia. Hermanito, mire, el bus va a pasar enfrente de su casa. Ahí voy a ver. Y son las personas que se quedan enanos espiritualmente hablando, porque no asumen con responsabilidad su crecimiento espiritual. Si queremos brillar, como es lo que Dios espera, tiene que entender que el único responsable de su madurez cristiana no es nadie más que usted. Incluso puede ser que su esposo, su esposa no le acompañe, como es el caso de varios hermanos y hermanas que están en este lugar. Es probable que aquí existan adolescentes, jóvenes igual que yo, que de la casa nadie viene a la iglesia, quizás hasta lo desanimen a usted. Pero el único responsable de su crecimiento es usted mismo. Usted va a crecer hasta donde usted quiera. Si usted se queda enano, es su responsabilidad. Pero Dios le ha dado de su Espíritu Santo, Dios le ha dado su palabra, Dios le ha dado, hermanos, la compañía de hermanos. Así que usted decide hasta dónde quiere crecer. Pero sepa algo, que se necesita tener iniciativa. Se necesita tomar iniciativa. En una ocasión, en la campaña presidencial de John F. Kennedy en la década de los 60 en los Estados Unidos,
Uno de los lemas más famosos de Kennedy fue: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Si eso lo pudiéramos traducir a nuestro ambiente, no te preguntes qué va a hacer la iglesia por ti, más bien pregúntate qué tú vas a hacer por la causa del evangelio y por la iglesia. Hay gente, hermanos y hermanas, ¿sabe por qué tenemos tantos cristianos inmaduros? ¿Sabe por qué hay muchos creyentes que abandonan el evangelio rápidamente? Porque están esperando como clientes qué es lo que la iglesia va a hacer con ellos. Entonces dicen: bueno, es que si me animan, si me invitan, si me toman en cuenta, entonces yo aquí me voy a involucrar. Y colocan toda la responsabilidad en las otras personas. Hay gente incluso que dice: bueno, yo a esta iglesia no voy porque aquí no hay amor. ¿Y quién dice que a la iglesia hemos venido para que nos den amor? A la iglesia venimos para dar amor, porque ese es el modelo de Dios hacia nosotros. Él nos amó a nosotros primero, por eso es que nosotros le amamos a Él. Solo el que ha recibido esa instrucción es el que crece. ¿Sabe por qué es importante tomar iniciativa y madurez de nuestro crecimiento? Porque a nuestro alrededor van a haber malos ejemplos. ¿Cuánta gente no hay que cuando se dan cuenta que un hermano fracasa en la fe, dicen: si el hermano fulano cayó, ¿quién soy yo para no pecar? Si la hermanita menganita hizo esto, ¿y yo por qué no lo puedo hacer? Déjame decirte algo: el día que tengas que comparecer ante el juez justo del universo, no vas a ir acompañado ni de papá, ni de mamá, ni de padrino, ni de madrina. Vas a estar solo delante del Rey justo que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces dice: Joás golpeó solo 3 veces y se detuvo. Ese es el problema, que se detuvo, porque solo hacía lo que le pedían. Verso 19: ante eso, el hombre de Dios se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Lo que Eliseo le está diciendo es: mira, Joás, si hubieses tenido más iniciativa, si hubieses puesto más esperanza, más empeño en creer a la promesa de Dios, hubieras alcanzado una victoria contundente. Pero como toda la vida siempre haces lo mínimo. Y esta es la cultura, hermanos, que vivimos ahora con esta generación. La cultura de lo mínimo. ¿Qué es lo menos que puedo hacer aquí? ¿Qué es lo menos que puedo hacer aquí sin que me exijan tanto? Eso, hermanos y hermanas, no es posible. Especialmente cuando hemos recibido un don y una gracia tan inmerecida como es el perdón de nuestros pecados. Por eso a uno le sorprende, hermanos, ver casos como el endemoniado de Gerasa o Gadareno, como lo conocemos nosotros, que inmediatamente él está vestido y en su juicio cabal. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? Ese tipo se quería ir a la par de Jesús. Cuando Jesús se fue de Gadara, quería estar ahí con Jesús, irse con él. Esa es iniciativa. Y Jesús lo que le dice es: mira, quédate aquí, porque aquí vas a dar testimonio a los tuyos y a esta ciudad del gran poder de Dios. Pero ¿cuál es la iniciativa que nosotros hemos mostrado para el evangelio, para la causa de Cristo? No es posible, hermanos, que solamente estemos sentados de brazos cruzados y que la sangre preciosa del Cordero sea derramada en nuestras vidas y nosotros simplemente estemos de brazos cruzados y no hagamos nada significativo para Él. Yo le decía a un hermano hace poco: mira, brother, le decía, es un muchacho, el que tú te convirtas en líder
te va a dar sentido de responsabilidad por personas que ahora dependen de ti. Los que somos líderes, supervisores, pastores, entendemos esta verdad. Cuando asumimos la responsabilidad de cuidar una partecita del pueblo de Dios, somos conscientes que tendremos que dar cuenta a nuestro Dios de aquello que nos ha confiado. Pero qué triste que aquellos a los que el Señor les está pidiendo crecer un poco más, sigan postergando. En otra ocasión, hermano, lo invitan a servir. Ay, el otro año, hermano, ahorita no estoy preparado, apenas tengo 30 años de estar en el evangelio. Por Dios, ¿y qué está esperando? Cristo ya viene. Nosotros debemos de involucrarnos para demostrar nuestro amor sincero y genuino al Señor con nuestras acciones y no solo con nuestras palabras. Por eso yo le digo, somos responsables de nuestro crecimiento. A su alrededor hay malos ejemplos, es verdad. Hay gente que da mal testimonio, es verdad. Pero Dios te ha llamado a ti para que tú seas luz en medio de esos malos ejemplos. Dios te ha llamado a ti para que tú marques la diferencia y seas distinto. A eso Dios te ha llamado. Joás lamentablemente no persistió, no perseveró. Yo le pregunto a usted, amada iglesia del Señor, esta mañana, ¿cuánto tiempo va a estar aquí en la iglesia? ¿Cuánto tiempo va a estar aquí en la iglesia? Porque muchos hermanos que estuvieron en esas sillas ahora ya no están. ¿Por qué ya no están? Porque no fueron responsables de su crecimiento. Hermano, nadie lo va a obligar a usted a orar. Aquí a nadie obligamos para leer la Biblia. Aquí a nadie obligamos para venir a servir. Aquí a nadie obligamos para que se involucre en la obra de Dios. Esto es voluntario. Jesús estableció algo importante. Al que mucho se le perdonó, ¿qué dice? Mucho ama. Yo le pregunto a usted, ¿le ha perdonado mucho el Señor a usted? ¿En qué se traduce su amor? ¿Solo en palabras bonitas? ¿Solo diciéndole, ay, mi papito Dios, yo te amo mucho? Dios quiere ver una acción concreta de su amor por Él. Y ese amor hacia Él se traduce en su crecimiento. Jesús dijo algo: en esto se alegra mi Padre, en que lleven mucho fruto. ¿Por qué se alegra el Padre? En que llevemos mucho fruto. Porque entonces el Padre dice, valió la pena. Valió la pena haber entregado a mi hijo. Valió la pena que su sangre fuera derramada, porque este está dando mucho fruto. Pero qué triste es, hermanos, que el amor de Dios haya sido tan grande para nosotros y nosotros querramos evadir nuestro crecimiento. Por eso es que hay un montón de gente inmadura en las iglesias. Por eso es que hay un montón de niños en las iglesias. Y no me refiero a niños en el sentido físico, sino niños espirituales. ¿Cuánta gente no hay que se va de las iglesias porque no me saludó, me vio mal, quizás le caigo mal, ya no vuelvo a venir, en esta iglesia no hay amor? Cuando Dios te ha llamado a que seas diferente, a que crezcas en amor. Si a ti no te dan amor, qué bien, esa persona necesita de tu amor, del abundante amor que Cristo ha derramado en tu corazón, para que le expreses amor a esa persona. Ya no te quejes, porque los Eliseos un día no estarán. Los pastores un día ya no estaremos. Nadie va a estar con usted las 24 horas. Usted es responsable delante de Dios. Amén, hermanos. Así que a crecer se ha dicho, y a crecer responsablemente, aún en medio de la dificultad. Persista. Persista. Que Dios nos ayude, hermanos, a crecer. ¿Están felices, hermanos? Amén. Entonces, a crecer. ¿Y sabe cuál es su medida? La del varón perfecto. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar.
Esta mañana somos responsables de nuestro crecimiento, hermanos. Nadie puede excusarse en los malos ejemplos. Nadie puede tomar una actitud de indiferencia ante esto. Somos responsables de nuestro crecimiento ante Dios. Esta mañana, si hay alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, puede ponerse en pie. Queremos orar por usted. Si hay algún hermano, alguna hermana que desea reconciliarse, si hay algún amigo que desea entregarle su vida a Cristo, usted es responsable delante de Dios. Vamos a estar solos ante el Señor. Ahí nadie estará con nosotros. Usted es responsable delante de Dios. Usted debe de determinar hasta dónde quiere crecer. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Hay alguien, hermanos, amigo, que desea entregarle su vida a Cristo? Puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. Somos responsables delante de Dios. Si no hay nadie más, vamos a orar, hermanos. Pero recuerde, la responsabilidad de crecer en la adversidad es nuestra. La responsabilidad de crecer es nuestra. Que Dios nos ayude. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de conocer tu palabra y saber cuál es tu voluntad. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, pero sobre todo ayúdanos a crecer y a madurar. Sabemos que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, no de nadie más. Si lo hacemos, ayúdanos a hacerlo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos